Como criterios para el paciente estar hospitalizado es el gasto. A un paciente que tenga un gasto muy alto es un paciente que no puede estar en la casa. Por eso es que son pacientes que cuando tienen alto gasto están hospitalizados mientras mejoran ese gasto, ese drenaje, para luego, si no mejora, usted, bueno, dígame. Creo que no es una pregunta de tema, es que si hasta qué tema llega hasta soporte. Hasta mí. ¿Qué les iba a decir algo? Y eso, ustedes leyeron acerca del cierre espontáneo de la misma. Sí, es eso. Se recupera el gasto más lo que había sabía de que por eso utilizaban más proteína, ¿Y qué es fundamental para contribuir al cierre de esa fístula? El aporte de proteína. Porque la proteína es la que me ayuda a regenerar un tejido, en este caso, a toda esa revitalización y poder ayudar con ese cierre. Eso es como una herida externa. ¿Qué necesita una herida externa? Proteína para poder formar piel. Lo mismo pasa internamente. Necesitamos un muy buen aporte de proteína para poder contribuir en ese cierre espontáneo. Pero ese cierre espontáneo solo se da por lo general en fístulas de bajo débito o moderado débito. En una fístula de alto débito no se da cierre espontáneo, porque tiene tanta eliminación que la fístula no tiene cuando cerrarse. Por eso el manejo médico va enfocado a disminuir ese gasto y mirar, si no cierra espontáneamente, ahí es donde los pacientes se les programa la cirugía para hacerles ese cierre de una manera quirúrgica. Pero en base a qué se les programa ese cierre, es muy importante que para el cierre el paciente tenga un proceso de recuperación funcional adecuado. Por eso vuelvo y les digo, la nutrición parenteral que yo le programo a ese paciente es a un 100% de los requerimientos, porque lo que come es poco. Distinto es que el gasto, pues no sé, sea de 100 cc, que uno dijera ya está poquito y está comiendo muy bien, pues puede que sí lo tenga en cuenta los requerimientos, pero realmente no va a estar drenando parte de lo que se está consumiendo. Por eso es que por la NPT se trata de garantizar todos sus requerimientos. Ahora sí, el aporte de proteína. Entonces, se habla de las calorías y de la proteína. 1.5 a 2 y es de bajo gas. Miren que ya es un requerimiento muy alto, hasta 2.5. Claro, porque es que por esa fístula está perdiendo nutrientes y dentro de ellos está perdiendo proteína. de 25 a 30 kilocalorías. Esas 25 a 30 son, si hablamos, bajo y mediano. Normopeso. Es un normopeso. Pero como la mayoría de estos pacientes están bajitos de peso, la mayoría tienen desnutrición. Pero ahí también hablaba de los gastos, profe. ¿De los qué? De los gastos. ¿Qué decía? O sea, que era según como el gasto. La clasificación de la fístula. Las calorías. También va a quedar, o sea, Bajo mediano gasto de 20 a 30. 25 a 30. aumenta el requerimiento calórico. ¿Cómo? Que decía como si en bajo mediano gasto era de esas de 25 a 30 y que hasta 35 si era mayor. Eso. O sea, Pues miren alto que las gasto. calorías van ligadas a la proteína. Si yo tengo un alto débito, en este caso necesito mayor aporte calórico y mayor aporte de proteína, porque es que estoy perdiendo inevitablemente. Pero si es una fístula que está teniendo un menor débito o un menor drenaje, obviamente el requerimiento nunca va a ser por debajo de 1.5, porque estos pacientes tienen desnutrición. La mayoría tienen una albúmina de 2, de 2.2, 2.4. Sus niveles de proteína están demasiado bajitos por esa pérdida. ¿Por qué? Porque cuando al paciente se le identifica la fístula, cuando ya llega, o sea, consulta por el dolor abdominal, porque es intolerable, ya ha pasado mucho tiempo. Eso no es de que hoy me resultó la fístula y ahí mismo fui a urgencias, sino que ya como ha ido pasando tiempo, pues esa pérdida nutricional va siendo cada vez más grande. Entonces son pacientes que por lo general son bajitos de peso y tienen desnutrición. Por eso en la NPT se les hace esa reflexión nutricional. Ahí sí la nutrición parenteral es para hacer reflexión, ¿cierto? En otras, por eso sí, no está en UCI, si
sino que está hospitalizado, le programamos sus 30 calorías en la NPT, 35 calorías, hasta 40 calorías en la NPT, ¿cierto? Ahí sí ya le programamos su requerimiento normal, de 20 a 25 solo para uso, pero ya la hospitalización, lo que necesita. Profe, de nutrición, mayor al tiempo. Cuando están bajitos de peso, ¿cuánto es el requerimiento en calorías? 20 a 25, no. 25 a 30. Ah, cuando están en bajo peso. Cuando están en Ah, ya, eso es para bajar peso. En las guías dice de 30 a 35. Sí. Así dice, pero uno inclusive hay pacientes donde uno se va hasta De bajo 40, peso, sí. cuando realmente su desnutrición es grande y se logró pues ese proceso lentamente, obviamente, ¿cierto? Entonces es de 30 hacia arriba, como dice María, de 30 hacia arriba, pero las guías dicen de 30 a 35. Es para la reflexión. Entonces en estos pacientes, si se fueran, ya sea que estén hospitalizados o que se vayan a ir para la casa, yo le voy a prescribir una NPT con aporte alto de proteínas, de calorías, de todo lo que necesiten para lograr la reflexión. Estos pacientes sin falta se pesan semanalmente, sin falta. Inclusive hay ocasiones donde se pesan 2 veces a la semana, porque como ya tienen desnutrición de base, hay que cuidar mucho que no pierdan más peso, porque si no toca empezar a aumentar mucho más en la parenteral. Los criterios de cirugía. Entonces vimos lo de la fístula anteroatmosférica. ¿Les quedó claro cuál era esta fístula? La que se da por dentro del Y la plano fístula gástrico. anterocutánea. La que está por fuera, o sea, como la que tiene contacto con la piel. Entonces la enterocutánea es la que tiene contacto con la piel y aquí empieza a drenar, ¿cierto? Ya cuando lo abren, pues se identifica la fístula, pero empieza a transpirar por piel, ese drenaje. En cambio, una fístula anteroatmosférica es interna, quiere decir, las dos son en el intestino principalmente, porque en el esófago puede haber una fístula, pero muy rara vez. Por decir alguna vez, yo tuve un paciente que se comiendo pescado, con una espina de pescado se perforó el esófago, que eso le ocasionó una fístula en el esófago, ¿cierto? Pero ya es más grave. Sí, yo por eso digo, una espina de pescado le quedó ahí en el esófago, que es una fístula. Entonces uno diría, ¿será que ese paciente hay que manejarlo con todo lo que acabamos de ver? No, o sea, es una fístula, pero no lo vamos a manejar como las otras fístulas. Entonces ahí donde uno, en muchas cositas uno dice, pero es todo generalizado. Este tenía una fístula. Si esa fístula no le cierra espontáneamente, ¿qué puede necesitar ese paciente? De pronto una gastrostomía, ¿cierto? O de pronto una sonda avanzada, por ejemplo. Ya es muy diferente, porque es aquí. Pero estas fístulas enterocutánea y enteroatmosférica, como son el intestino, las dos son en el intestino, solo que la cutánea es en el intestino que transpira por la piel. En cambio, la atmosférica es la fístula que drena, pero hacia la cavidad. O sea, no es externo. Drena hacia adentro. Pero queda como quien dice entre el intestino y ya toda su cavidad abdominal. Por eso es que la enteroatmosférica es mucho más peligrosa, porque es externa. ¿Cómo les Entonces se queda en el plenito. Vamos a salir ya de drenando esférica. Entonces, con estos pacientes, con una fístula anterocutánea, gran parte del procedimiento es, como vimos ahorita en la fistuloclisis, que es, a la fístula le ponen el dren y el líquido, y lo cuantifican, ¿cierto? En cambio, cuando hablamos de una fístula anteroatmosférica, son pacientes, la mayoría de las veces, con abdomen abierto. O sea, son pacientes que les abren su abdomen y les queda abierto por una semana, un mes, 2 meses, mientras logran el cierre de esa fístula, 3 meses. Ese abdomen abierto, ¿por qué está abierto? Pues para poder identificar internamente dónde es que está la fístula. Cuando se identifica dónde está la fístula, ahí es donde entra el sistema VAC. Les voy a mostrar aquí a la fístula. Este es el sistema VAC. Ustedes hablaron, de pronto Fran les habla de la bolsa de Bogotá. Sí. ¿Qué les dijo de ella? Pues una bolsa que no Recoge líquidos. Yo les voy a mostrar. Ah, no, sí, la bolsa de Bogotá, la que hay una que es a la piel, hay otra que la grapan a la piel, Ajá. Eso es como para cubrirle la herida, me imagino que es para que no se infecte. Para que no le toque
Mira que aquí tenemos la bolsa de Bogotá y el sistema de VAC. saturación. La bolsa de Bogotá realmente ya se utiliza muy poquito. Ya en todos los hospitales es el sistema VAC. Y aquí tenemos la diferencia de las dos. Aquí tenemos, las dos se utilizan para drenar, ¿cierto? Pero la bolsa VAC quiere decir, ya les voy mostrando el mapa, pero las dos son un sistema que se pone en la fístula para drenar. ¿Listo? Eso es con un abdomen abierto. ¿Listo? Entonces eso está claro. Pero el sistema VAC tiene componentes que ayudan a cicatrizar. Entonces, no, en la bolsa de Bogotá la principal función es drenar y ya. En cambio, el sistema VAC, aparte de que drena, ayuda en su proceso de cicatrización y de cierre de la fístula por los componentes que trae. Por eso es que ya hoy en día se utiliza mucho, es el sistema VAC, que se llama terapia de presión negativa. ¿Qué es terapia de presión negativa? Imagínense cuando uno en una bolsa empaca cualquier cosa, digamos una camisa, en una bolsa yo meto una camisa y la empaco al vacío. Le quita el aire. Le quito el aire. Cuando yo la empaco al vacío, le hice toda la presión y le saqué todo el aire. Eso es lo que hace el sistema VAC. Quitar toda la presión abdominal para que todo el líquido que esté drenando esa fístula se vaya por la fístula, por el dreno, se vaya por el dreno. Entonces lo que hace el sistema VAC es como, diríamos, poner al vacío toda la cavidad para que así el líquido que vaya drenando la fístula automáticamente se pueda eliminar y no se quede en toda la cavidad, pues generando infección y todos los riesgos que eso trae. ¿Cómo? El sistema de cierre es tipo de Exacto. Entonces, por eso es que es como un empacado al vacío, ¿cierto? Es como tener el estómago al vacío para que todo drene en este caso. En ese, ¿cómo lo dijéramos? Como tiene el estómago abierto, pues queda todo esto descubierto. Y en esto descubierto, pues desde la parte médica lo llaman espuma, obviamente eso ya es médico, pues tendrá sus componentes, pero es como si le pusieran una espuma a todo ese hueco, a toda esa cavidad descubierta que le quedó, le ponen una espuma y ya sobre esa espuma la bolsa, que es la que chupa, para que así pueda drenar. Y esa espuma, así como les digo, lo llaman desde la parte médica, yo no sé cómo se llamará realmente, pero esa espuma es la que ayuda a que la piel se vaya regenerando y se cierre la herida más fácilmente. Entonces, miren acá las diferencias de las dos. ¿Listo? Por ejemplo, incomodidad para el paciente. La incomodidad es baja, porque solamente es de drenar solamente. Este genera mayor incomodidad, obviamente porque es como si estuviera al vacío, genera mayor incomodidad, pero está contribuyendo más en su proceso de recuperación. El costo es mucho más alto, pero realmente en estos momentos es el que más se utiliza. Así como yo les he dicho que está, por ejemplo, el programa de diabetes, la unidad renal, el programa de hipertensos, que todos estos programas hoy en día, ¿cierto? También está la clínica de heridas y el programa de manejo de heridas. Entonces la clínica de heridas es la que se encarga de hacer parte de este proceso para que ir verificando que la piel si se esté recuperando, se esté regenerando de una manera adecuada. Y lo mismo, muchas instituciones también tienen el programa de heridas, que es donde todos los pacientes que tienen heridas van para poderles hacer todo este proceso. O sea que, por ejemplo, enfermería y el médico que hacen este proceso son especializados en hacer este proceso. No es cualquier enfermero o no es cualquier médico. Son enfermeros y médicos que se han especializado en clínica de heridas para poder manejar las heridas de cualquier paciente. Inclusive este sistema VAC no es solamente aquí. Si por ejemplo tenemos, no sé, una cirugía que dejó una abertura, no sé, imaginémonos una fractura, pero obviamente ya sea con gangrena, con otras cosas que se complicó, a ese paciente, por ejemplo, en la mano le pueden poner el sistema VAC. O por ejemplo, cuando hay ocasiones también, cuando hay como ese riesgo de infección y que la piel se necesita regenerar, también se pone. Y se deja el sistema de drenaje, ¿cierto? Porque el drenaje es el que cuantifica en este caso y el que mide si realmente se está teniendo ese buen proceso de cicatrización o si no se está teniendo ese buen proceso. ¿Cierto? Entonces el sistema VAC
realmente es muy utilizado en todas las clínicas de heridas y para cualquier herida. Aquí estamos hablando de las fístulas, que es de las que más se utilizan, pero casi que para cualquier herida, porque es la que ayuda a regenerar piel y a construir tejido. Esto es como parte de lo que decía. Y les voy a mostrar entonces la imagen que les estaba mostrando aquí arriba. Entonces, que es el sistema VAC. Entonces, miren qué es. Esto negrito es como si fuera la espuma que le pusieron para rellenar la herida. Llamémoslo así, ¿cierto? La abertura que se tiene, aquí tiene la espuma. Luego se le puso una lámina transparente, que en este caso cumpliría la función de la bolsa, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Qué parte del cuerpo? En el abdomen. El estómago, Esta es en el abdomen. Y es la encargada de chorrar, ¿cierto? Lo que pasa es que tengo obesidad, pero aquí está la encargada de chorrar, ¿cierto? Entonces esto se drena y nuevamente está el recipiente, que es el que contiene esas pérdidas. Esta sería la bolsa, pero este se llama sistema bajo. Porque el área del resto negativo. O sea, que hay pacientes que vamos a encontrar. Estos pacientes que necesitan mucha proteína, muchísimo. Estos son los que se van hasta 2.5. Porque mire que dijimos que hasta 2.5 gramos por kilo puede necesitar los pacientes. Y como la atmosférica, la fístula atmosférica es mucho más, aumenta la morbilidad y aumenta la mortalidad, pues su requerimiento es mayor. Que yo leí en estos días que por cada litro de soda de 20 a 30 gramos de proteína. Es que la pérdida realmente es muy grande. La pérdida de proteínas es altísima, por eso es que se llega hasta que hay pacientes que pueden estar necesitando proteína. Hay pacientes que tienen un drenaje exagerado de 1000, 1500. ¿Qué drenó 1500? 1500 va para la NPT si se conversó con el médico. O ya se dirá, no se la pongamos con la NPT, sino que tenga la NPT y que por aquí tenga líquidos, por ejemplo. Pero todo lo que drene, eso es lo que va para ese excedente. ¿Listo? Sí. Y ahí con esa parte que acabamos de decir del líquido, lo voy a poner con eso, me preguntaron ahorita también de la pared general, del volumen total. Recuerden que la osmolaridad de la parenteral yo la saco ya con el volumen final. ¿Listo? El volumen final es la lista de todos los solutos o de todos los compuestos que me dio, más el agua que yo le voy a poner. Vuelvo y les digo. Es que con 1 mililitro por kilo no le van a tener, ni siquiera va a tener espacio para el agua. Miren con el ejercicio que hicieron. Acuérdense lo que yo les dije. ¿Qué les recomiendo? No trabajen con 1 mililitro por kilo. Trabajen con 30 cc por kilo, o 35 cc por kilo, o 40, de acuerdo al rango de edad. ¿Se acuerdan? Si quieren trabajar en cc por kilo. Es que con el problema trabajen en cc por kilo. Mi recomendación es no trabajen en cc por kilo, porque siempre les va a faltar agua. Aunque si ustedes trabajan 30 cc por kilo, les sobró agua, se la pongan y ya. Pero si lo quieren trabajar los cc por kilo, eso no es problema. Lo importante es que se haga de una manera. Yo les digo, en ese aspecto, mira que todo lo otro, estamos igualitos a todo lo que les ha dicho acá. En ese momento, ¿qué no entiende el agua?
igualitos. Y volumen, ¿qué diferencia, cierto? Entonces sí tenemos diferencias. Pero yo que les diría, si quieren trabajar un cc por kilo, por hoy. Siempre van a Solo por hoy. Por hoy para el quiz, ya. Pero Por hoy hay que hacerlo así. no, porque es que las pérdidas en los 30 cc por kilo no hay que sumar pérdidas. Claro, claro. Siempre se le tienen que sumar las pérdidas. Todas hay que sumar pérdidas. Solo que, muchachos, una cosa importante en cuanto a las pérdidas, recuerde que son pérdidas así grandes cuantificables, ¿cierto? Que es que en la literatura dice que nosotros por sudor perdemos 0.5 cc por kilo en el día. Eso no se suma, eso en una GPT no se suma porque eso está aquí. Mira la síntesis, muchachos, eso está dentro del requerimiento. En los 30 cc por kilo, yo ya calculé las pérdidas indirectas. Las pérdidas que yo le sumo a una NGT son estas. No las indirectas. Por patología. Ahí decía que por patologías o insensibles. Que por patologías o insensibles. Que se suman las por patologías o insensibles. Pues que las pérdidas que se suman son las que se dan por patologías o las insensibles. Que tuvo una diarrea tan grande y cuando hay farmacéutico se clasificó y una diarrea con las insensibles. pero no las pérdidas normalitas, pues que no, que cuánto sudó, no, tasa de sudoración también. No faltaría. Cuando hablamos de pérdidas, estamos hablando son de estas pérdidas grandes que tiene el paciente. El resto, si yo le pongo 30 cc por kilo, ya, ¿ahí qué va a pasar? Me sobra volumen para yo ponerlo. Pero muchachos, pero vuelvo y les digo, si lo van a trabajar un cc por kilo, no importa, saben que siempre nunca les va a dar el líquido, aumentenle el líquido. Y acuérdense lo que yo les dije. ¿Cuál es la recomendación? Que hasta cuánto le aumenten el líquido. ¿Hasta cuánto le van a aumentar de líquido? ¿Cómo? Eso, entonces recuerden, por ejemplo, si yo puse un cc por kilo por 24 horas, supongamos que eso me dio 1500. Bueno, hagámoslo bien, pesa 65 kilos, ¿cuánto me da? 65 por 24. 1560. Y si lo pongo con 30 cc por kilo, ¿cuánto me da? 1950. Mire que yo tengo diferencia de 400 calorías casi, ¿cierto? Resulta que cuando yo calculé la NPT, volumen. la NPT me dio 1600 de volumen. De los componentes, no le he puesto agua, me dio 1600 de volumen. ¿Cuánto le pongo? Tienen hasta aquí para subir. ¿Cierto? Sí. ¿Qué es que yo le quiero? Pero Que no, entonces- yo le quiero poner los 1950. Entonces póngale 350 de volumen. De agua en este caso. Póngale 350 y ya le dio los 1950. ¿Qué es que yo no le quiero poner tanto? Yo apenas le quiero poner 200. No importa, está en el rango. Si ustedes me preguntan a mí, ¿yo qué le pondría? Los 1950. Profe, Si me preguntan a mí, pero entonces como lo están trabajando con Fran, que ustedes solamente entonces le quieren poner 100 cc, les da perfecto. Entonces uno puso 100, el otro 120, el otro 150, el otro 180, 250, todos están bien. Porque todos están ajustando lo que necesitan. Eso sí, que ninguno se pase de aquí, porque este es el requerimiento real total del paciente. Entiendo que pasa aquí, bueno, ahorita ustedes se tratan de urgencia, pero lo ideal entonces es que no se pasen de aquí. profe, y en ambas se suman las pérdidas, pues abajo también se les Claro, sumaría. entonces le puse, en mi caso yo le pondría los 350, ya me dio los 1900,
Y resulta que por la fístula está drenando 630. Este paciente necesita una NPT de 2.530 cc. Listo. ¿Eso a qué me va a ayudar? A que me va a dar menos, más bajita la osmolaridad. Porque recuerden que entre más volumen, menos más bajita la osmolaridad. No, lo que les explico, que Fran les dijo que si les daba 25 calorías, el volumen no les puede dar por debajo de los 25 cc por kilo. Así que les explico Cero. que lo que les digo, si yo tengo una NPT que le voy a dar 25 calorías por kilo, el volumen que le debo dar son 25 cc por kilo. Yo no los quiero enredar, yo sé cómo explicar esto, no los quiero enredar más. Pero les queda claro. Sí. Sepa que si alguno en el parcial, pues en el parcial no porque en el quiz no van a aceptar, así puede volver a repetir. Pero si alguno en el parcial, pensándolo como examen, dijera, no, yo me quiero ir a los 30 cc con mi que como yo no puedo también está bien. ¿Listo? Ay, no, es que lo calificar o lo calificará la persona. La teoría. La cartografía. Dana. Es para que se Se me vuelve a prestar su y ustedes no vayan a empezar a decir, como es de parenteral, es de clan, ¿cómo va a pasar eso? ¿Listo? Entonces, si ustedes cogen los 3 gramos de ese contigo está perfecto. Si lo quisieron poner así, les tuvieron que poner como. Pero ya sería según la edad, pues. Acuérdense que 30 o 35 o 40. Entre más joven, más joven. Entonces, el que es como entre 18 y 30 años, algo así, es de 40, ya como hasta los 50 años es de 35, y este 30 es para mayores como de 55 años. Entonces, este era el otro puntico que teníamos también del volumen. Entonces, yo, si voy a hacer esta NPT, ¿con cuál volumen calculo la osmolaridad? Con el total. A este le puse más agua porque necesitaba, porque tenía pérdidas. La osmolaridad queda sobre el total. Llenado de normal. Siempre. Porque es que yo tengo que calcular la osmolaridad sobre lo que le va a llegar al paciente. Lo mismo pasa con el cuerpo de trabajo, pero con la velocidad de infusión. Se calcula con el volumen total. Se divide en las 24 horas. Se divide en 24 y ahí ya. Siempre sobre el total. ¿Listo? Que es que la nutrición me dio, ¿cuánto? 1600. Entonces, ¿con cuál lo calculo? Así de 1600, lo que usted le vaya a sumar, fue el total sobre ese. Y si a ese hay que recogerle pérdidas sobre ese. ¿Listo? O sea, mejor dicho, la osmolaridad va sobre lo que realmente le va a llegar de nutrición al paciente. Y la velocidad de infusión va sobre lo que realmente le va a llegar al paciente. ¿Listo? Porque es que usted le puso, usted le tuvo que reponer, por eso le da más. Al reponerle se le sube. Si estuviéramos hablando de un adolescente, sería 40 cc por kilo, más reposición, está 45 50 cc por kilo. Pero tampoco pues una sobrehidratación. Entonces ya les mostré también esto del sistema. Bueno, entonces tenemos lo de las fístulas. De manera general, entonces, lo del algoritmo que hablaban en parte del video, quiere decir cómo es el proceso con el paciente. Entonces, primero el médico realiza la valoración inicial, con
esto identifica dónde está la fístula, qué tan grande es la fístula. O sea, hace como esa clasificación, miren que así es bien, ¿cierto? Como que dice, le pone el diagnóstico como tal a ese paciente de fístula enterocutánea, fístula enteroatmosférica, la fístula secundaria. Luego se clasifica si es de bajo débito, si es de mediano débito o si es de alto débito. Porque de eso pues depende obviamente ese manejo nutricional y de eso depende el manejo médico también. Tratamiento farmacológico, entonces leímos los de las 3 líneas, ¿cierto? Sí. Mírenlos acá. Estos son los que usted leyó. Sí. Entonces hablaban algunos de, por ejemplo, la loperamida, que esa es para disminuir mucho la velocidad. Inhibidores de la obra de protones también. También la colestiramida. Ya en la segunda línea, como quien dice, si estos no fueron suficientes y si dio ese alto gasto, los médicos pasan a una segunda línea y miren que aquí es donde tenemos la pectina, por ejemplo, ¿cierto? Entonces la pectina, si nosotros lo miramos desde la alimentación, también alimentos que contengan pectina, que nos ayuden en este proceso. Y si no es suficiente, entonces ya la tercera línea. Lo ideal es que si el paciente, como les decía, se va para la casa, es porque esperando cirugía, obviamente, como quien dice continúa su tratamiento, es porque la fístula es de bajo o mediano gasto. Pero un paciente con alto gasto, primero le tiene que ajustar mucho los medicamentos hasta lograrle disminuir ese volumen. ¿Listo? Y si no se lo logran disminuir, ese es el paciente que se queda hospitalizado de 2 meses hasta que logre mejorar. ¿Sí? Y entonces el paciente con alto gasto, sabemos que tiene la NPT y por lo general no tiene vía oral. Hay ocasiones donde puede pasar, aunque eso no está en la literatura, pero puede pasar que un paciente tiene alto gasto y el paciente le dice al doctor, da nutrición, aunque sea de alimentos, porque vuelvo y les digo, el doctor en este caso es quien tiene todo el manejo de la fístula y ya lo organiza con nutrición. Que puede decir, ahí es que me quiero comer, no sé, unas galletas Club Social o tengo muchas ganas de comerme alguna cosita. Puede que se le autorice el comerse ese alimento. ¿Qué va a pasar? Lo va a eliminar todo. Hay pacientes que tienen, se llama así, gastrostomía de descompresión. Quiere decir, son pacientes que comen para calmar su antojo, lo que quieran comer, calman su antojo, pero ahí mismo abren la sondita para que por ahí se elimine y no vaya al intestino. Eso se llama una sonda de descompresión. Pero yo no creo que lo puedan. Claro, sí. Muchos pacientes, que todos los pacientes que tienen una alteración en su intestino delgado, que no pueden absorber bien los nutrientes, pero que comen, tienen esa opción. Tómese su cafecito con sus galletitas, obviamente no de todos los días, se toma su cafecito con sus galletitas, pero ya sabe que como quien dice debe abrir la llavecita, descomprimir, abrir la gastrostomía para que le llene lo que acabo de comer. Comió, calmó su antojo, no era con fines nutricionales, sino más como por comer, por sentir ese sabor de los alimentos, porque esas son personas jóvenes, son personas de 15 años, 20 años, son personas muy jóvenes, que con el hecho de que coman, calmen su antojito, pero luego lo eliminan en la sombra. Esta también es otra opción que se tiene muchas veces. Bueno, ya viene el tratamiento farmacológico y ahí mismo se inicia con el tratamiento nutricional. La parte nutricional es, mire que está muy ligada a todo el componente médico, porque es fundamental. Casi que a estos pacientes, la mayoría de las veces, iniciarles soporte. Cuidado de la piel. Entonces, en la clínica de heridas, este es un paciente que inmediatamente pasa a clínica de heridas. ¿Qué es clínica de heridas? Clínica de heridas no es que sea otra institución. Dentro del mismo hospital tienen el nombre de clínica de heridas. ¿Quiénes lo componen? Pues el médico, la enfermera, muchas veces el dermatólogo, porque es para cuidar la piel, ¿cierto? Todos ellos, nutrición, todos ellos hacen parte de esa clínica de heridas, que son los que evalúan las heridas de los pacientes para hacer el ajuste nutricional. Ya se determina si necesita tratamiento quirúrgico, ¿cierto? O si es algún otro tipo de tratamiento. Mira que con la atmosférica casi siempre es quirúrgico. Siempre es un tratamiento quirúrgico si se tiene alto débito, porque muy difícilmente va a cerrar sola la herida. Ya después de eso vienen los cuidados postoperatorios, ¿cierto? Entonces el manejo nutricional, toma de suplementos es importantísimo, la recuperación nutricional, y ya el paciente se va para la casa, ya con el alta del paciente. ¿Listo? Entonces ahí ya miramos el manejo nutricional. ¿Alguna duda en esta parte con lo que ustedes hayan leído? Sobre el
después de hacer el procedimiento de la quirúrgica, se vaya para la casa, hay que, pues ya que siga con su vida normal, él tiene que seguir teniendo como los estudios. Él continúa en el programa de rehabilitación intestinal, que es el otro programa, al igual que la clínica de heridas, que se tiene en los hospitales. Entonces ese paciente tiene que seguir yendo fijo cada mes o cada que lo programen sin falta, porque es un paciente muy propenso a que esa herida de pronto no le sale fácilmente. Entonces tiene que estar viendo para la evaluación nutricional, la evaluación médica, la sintomatología, para evaluar realmente que esa anemia, si haya cerrado bien o si forman cierres espontáneos, que si se encuentra bien y que empiece el procedimiento de recuperación nutricional. Estos pacientes, por ejemplo, siempre salen con suplementos, siempre, porque son pacientes que están muy bajitos de peso, con un deterioro nutricional muy grande y necesitan suplementos por mucho tiempo. Solo que la mayoría de las veces de bajo residuo. Si ya la fístula está cerrada, puede que ya no tenga que ser de bajo residuo, porque ya su tránsito intestinal está normal, ya puede que le sirva cualquier fórmula. Sin embargo, si está la opción de bajo residuo, pues se continuará con ella, mientras se va ajustando ese proceso de intestino tránsito. ¿Listo? Bueno, en esta parte. Voy terminando con esto, que ya casi va haciendo el tiempo. Pero la idea, de verdad que la idea no es que se asusten. Tampoco. Transparente, se ve todo raro. Con las indicaciones de la NFT. La NFT, ¿qué les enseñaron a ustedes de contraindicación? Que existen varias metabólicas. No, Complicaciones, ¿qué fue lo que dijo? No gaste más, no gaste más. Contraindicaciones, complicaciones, entonces ¿cuál es la diferencia? Pero es que eso también es una complicación, claro. Entonces, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cuándo está contraindicada? Contraindicación, ya. Durante la cirugía tiene la acidemia. Cirrosis grave, no. O sea, esas son complicaciones, pero contraindicaciones ya más clínicas. Si miramos como paciente, como su sistema digestivo, como el estado del paciente, pues no hay contraindicaciones. Ya son esas contraindicaciones que si el paciente está en UCI, porque todo eso ocurre en UCI, ¿cierto? La hipoxemia, todo va a ocurrir en UCI, la lactatemia. Entonces, todas esas son complicaciones que primero se espera estabilizar el paciente para pensar en cualquier socorro. Porque, ¿qué pasa? Uno diría, la hipoxemia es una contraindicación para la parenteral, pero para la enteral también. Porque obviamente es un paciente que con seguridad no va a comer y es porque está tan delicado que primero hay que sacarlo de su crisis. Por eso recuerden que el soporte nutricional hay hasta 7 días para lograr esos requerimientos, ¿cierto? Entonces, cuando el paciente está tan descompensado, es un paciente que lleva un día o lleva 2 días en UCI y apenas lo está tratando como de reanimar, ¿cierto? De volver a estabilizar nuevamente. Ya una vez esté estabilizado, ahí sí se determina si es enfermedad parenteral. Pero como tal, que haya contraindicaciones diferentes a su estado crítico, tan crítico, porque todo eso hace parte de un estado muy crítico, pues no la sabe. ¿Qué pasa? Una infección. Si es sepsis, en ese catéter sí, le tienen que poner otro catéter, porque un catéter con sepsis no lo pueden utilizar. Ahí sí tocaría ponerle otro catéter, pero perfectamente se le encuentra parenteral. Entonces sería como... Es que luego contraindicaciones relativas. Eso es hiperlactemia. Lactatemia. Con el paciente, hay que reanimarlo para poder... Lactemia me suena a leche. O sea, hay que hacer una reanimación hídrica, es poner el mejor fórmula y el que necesita. Eso ya se determina.
teoría, todo el mundo, marica, no, es que yo creo que ya desafiaron, los dos desafiaron, ayer, Fran, y hoy. Pero contraindicaciones en sí para una nutrición parenteral. ¿Qué pasa? Si a cualquier paciente, o sea, no las hay diferentes a las tradicionales, pero esto que nos está indicando, un estado tan crítico, esperemos que salga de ese estado crítico para pensar en cualquiera, ¿cierto? Pero si miramos en este caso, rodilla nos vamos a dar la mano. La rodilla nos vamos a dar la mano. bueno, porque te iba a decir lo que me están ahorita preguntando, Samuel, ¿saben qué fue? De las polaridades. No. Lo del volumen, pues de los líquidos. Pero ustedes se lo llaman la presentación. Era para decírselos a todos. Pues de los líquidos. Ah, bueno, no, ya me acordé. Que cuando periférica y cuando central. Ustedes qué dirían, ¿cuándo periférica y cuándo central? Cuando no se cumple el requerimiento. Entonces, recuerden, la periférica y la central me lo pide ese tiempo. No quiere decir que todos tengan que pasar por periférica para pasar a central. Si, por ejemplo, es un paciente con fístula, que ya se sabe que va a estar muchos días aquí, no la va a poner central, ¿cierto? Lo mismo pasaría si lo miráramos desde la nutrición enteral. Un paciente con un tumor de esófago, por ejemplo, que está obstruido, es un paciente que de una va para una gastrostomía, porque es que no hay por dónde pasar una sonda. Entonces, no quiere decir tampoco que quien tenga gastrostomía tuvo que haber pasado por una sonda. Hay pacientes que no, ¿cierto? Depende cómo esté el paciente. Entonces, en este caso, en cuanto a la parenteral, lo que determina si es central o es periférica es el tiempo, pero en cuanto al estado del paciente. Que el paciente tiene mucha desnutrición, si es un paciente que se ha ido recuperando, que ha estado comiendo bien, pero que aún así no cubre el 50% de su requerimiento. Uno dirá, pues vamos a una periférica, por ejemplo, por 5 o 6 días o 7 máximo, que es lo que se puede, para complementar aportes, mientras logramos cubrir la vía oral, ¿cierto? Pero si es un paciente que ya de entrada sabemos que va a estar como muchos días, obviamente eso se mide con su diagnóstico escópico, que si tiene un trauma craneoencefálico o un trauma abdominal, pues son cosas que van a ser de mucho tiempo. Distinto el que llegó por una, no sé, una neumonía, que puede que inicialmente no requiera tanto tiempo. Entonces el diagnóstico como tal, que como que nos permite mirar el tiempo, es donde se identifica si es más candidato para periférica o para central. Sin embargo, vuelvo y les digo lo mismo, eso no lo definimos nosotros solos, eso se define por el médico. Y yo lo programo una parenteral hasta que la historia no diga iniciar nutrición parenteral, porque después me la cura, ¿cierto? Lo que les he dicho. La realidad, eso es real, ¿cierto? Entonces siempre, yo cuando se va a poner una nutrición, yo solito no tomé la decisión, yo la prescribí, yo hice todo, no, eso siempre fue conjunto con el médico, ¿cierto? Entonces hay cosas donde uno solo no toma siempre la decisión. Entonces depende, es como la condición del paciente, sumado al tiempo lógicamente, pero la condición del paciente lo que me permite mirar si es mejor periférica, si es como por unos días, como por cubrir aportes, porque acuérdense que en una periférica yo nunca cubro el 100%. Yo en una periférica aporto un poquito y el resto está por enterar o por vía oral. O ya, si veo que efectivamente no se cubre el requerimiento, de una nutrición central. La parcial es la periférica, ¿no? Ustedes lo dicen. La total es la parenteral. Es central. Ajá. No.